Shalom, amados Javerín, Bejaverot, y pues damos gracias al Eterno porque nos permite estar aquí estudiando un estudio más de lo que es la Torah, ¿verdad? Y pues vamos a hacer un poquito de historia, de recordar la historia de cuando estuvo aquí nuestro amado Yeshua HaMashiach. Y pues hablando del contexto de Israel, ¿verdad? Porque a veces la gente ignora tantas cosas y aún en el catolicismo, en el cristianismo, se cree que ya saben un poquito más, pero a veces ignoran todas estas cosas de lo que es la Torah, el Brit Hadashah, el Gil, sí, los escritos judíos, ¿verdad? Que todo viene de un contexto judío, y a veces pensamos de que pues nosotros tenemos la verdad como en el catolicismo, en el cristianismo. Pensamos que ya porque se han ido traduciendo las Biblias o se han ido manoseando a que uno le pone una cosa y cada quien a su gusto, y pues ahora hasta Biblias para homosexuales y ya todo dicen, ¿verdad? Que nadie te juzgue. Bueno, veamos si todo es en ese contexto, porque esto hay que estudiarlo y hay que ver todo esto, porque cuando vemos a Yeshua en un pueblo judío, con gente judía, gente israelita, por ejemplo, en el libro de los Hechos nos cuenta de que hay mucha gente que vino a la fiesta de Pesha, y pues también nos cuentan los evangelios de que dio de comer a 5,000, a 3,000, y sin contar hombres ni mujeres. Y pensamos que a veces aquí había personas fuera, ¿verdad?, del contexto judío, o sea, griegos, pero no había griegos, era pura gente judía, israelita, de las 12 tribus, eran lo que estaban allí. En ese contexto se está hablando la Biblia, y esto es lo que debemos de creer, porque esta era la fe de ellos, era lo que ellos creían. Lo que Yeshua HaMashiach enseñaba era lo que estaba escrito en los profetas, y por eso decía de Jerusalén, que matas, que apedreas a los profetas, matas a los que son enviados, y dice, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. Yo no hago nada de lo que está fuera escrito. Lo que mi Padre me ha enviado es a lo que yo he venido. O sea que pues está hablando de un contexto judío. Entonces necesitamos aceptar la verdad de que Yeshua está hablando con un pueblo hebreo, con la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, las 12 tribus. Por eso cuando están en el libro de los Hechos, en la fiesta de Pesha, vemos que hay mucha gente de todos los alrededores, y podríamos decir de todo el mundo, en ese tiempo, el mundo que había, de todos los israelitas que habían sido esparcidos por todo ese mundo. Por eso decía el Señor Yeshua HaMashiach, ir por las ovejas perdidas de Israel. A ellos solamente hay que
primero hay que anunciarles. En una ocasión también le dijo a una mujer que el pan de los hijos pues era solamente para ellos, no se podía desperdiciar dándosela a los perrillos. Y la mujer le dice, esta mujer era sirofenicia, y esta mujer sí era, o más bien no era del pueblo hebreo, era griega esa mujer. Y le dice ella, sí señor, dice, pero aún los perrillos se alimentan de las migajas que caen de la mesa de su amo. Y esto nos da a entender de cómo el cristianismo, el catolicismo, se alimenta de las migajas que hablan los que conocen un poco la Torá o la Biblia. Les dan de comer esas migajas con las cuales no se llenan, no sacian su apetito espiritual. Ese alimento no les satisface en su interior, en su alma, en su espíritu. Por eso es que su espíritu sigue vacío, sigue con hambre, con deseos de Torá y de la palabra del Eterno. Yendo a estudiar un poco al hebreo, lo que es el judaísmo, lo que es el contexto hebreo, encontramos algo muy diferente como esto. Esta es una Torá y dice aquí es la Torá, ¿verdad? Escrita en hebreo y en español. Para leer el hebreo se escribe y se lee de derecha a izquierda. Y esto, cuando yo agarré este libro, yo no sabía ni qué, porque teníamos que leerlo al revés. Para leerlo era de derecha a izquierda. Y pues yo no sabía ni qué. Entonces, cuando nosotros empezamos a conocer lo que es la Torá, lo que es el contexto hebreo, damos de topes que decimos, tan mal, ellos están ignorantes, nosotros somos los que sabemos más de la Biblia. Y no es cierto, allá están nuestras raíces. En el año del año 41 al 52, había un emperador que se llamaba Tiberio. Y este emperador Tiberio hizo un decreto de que todos los judíos, todo israelita que creyera en Yeshua HaMashiach, estando en Roma, a todos los sacó de Roma. En el libro de los Hechos, capítulo 18, por ahí encontramos a Pablo encontrándose con Aquila y Priscila. Aquila y Priscila fueron un matrimonio que acababa de regresar de Roma, porque los habían corrido de allá. No querían ningún judío, ningún israelita, nadie que creyera todo lo que oliera a ese contexto hebreo. Todos fueron sacados de Roma. Por eso Aquila y Priscila se encuentran en la ciudad de Corinto con Pablo y empiezan pues ahí a platicar entre ellos, ¿verdad? Dice aquí de que pues ellos estaban en Roma y regresaron. Allí en Corinto se encontraron, y cuando después en Jerusalén empezaron a sacarlos todos. Recordemos que en Jerusalén había gente que se les nombraban justos de las naciones. También de Israel de Jerusalén fueron sacados todas esas personas que creían en Yeshua. No querían escuchar nada de todo esto.
Y cuando lo sacaron de allí, pues los únicos que quedaron al frente eran aquellas personas que iban creyendo en el Evangelio. Y miramos que a estas personas se les llamaban los justos de las naciones. Estos empezaron a estar al frente de las congregaciones de aquello que habían dejado los judíos. Los judíos pues fueron esparcidos, fueron sacados de Jerusalén y empezaron pues a hablar de la Torá, de los evangelios, pero ya fuera de Israel. Y después Pablo escribe una carta a todas estas personas de los romanos, ¿verdad? No exactamente a los romanos, sino a las personas judías o hebreas o israelitas que estaban en Roma, aquellas que pudieron verse quedado a vivir allí. Pablo les habla de que en el pueblo, o sea que en el contexto hebreo o en el sentido espiritual, dice que hay dos olivos nada más: el olivo natural y el olivo silvestre. El olivo silvestre son aquellas personas, o sea, somos los paganos, los que no somos ni israelitas, ni judíos, ni nada en el contexto hebreo, o judío, o israelita. Entonces, en nuestro olivo silvestre, donde nosotros pertenecemos acá fuera de Jerusalén, en el olivo silvestre solamente hay idolatría, hechicería, brujería, pues lesbianismo, adulterios y pues creencias pues en otros dioses, se da pura contra a lo que es el contexto hebreo. Entonces, por eso, disculpen que les hable del contexto hebreo repetidamente, pero es el olivo natural donde es el contexto hebreo. Todo lo que está ahí dentro es donde está la Torá, los profetas, los escritos de Moisés, todas las verajá, las bendiciones, todas las promesas de nuestro Eterno para su pueblo, del cual dijo que de un hombre que escogió Abraham, Isaac y Jacob, su descendencia, las 12 tribus, y de ahí fue haciendo su pueblo, que dijo: de ti haré un gran pueblo, de ti haré una gran nación, que no se podrán contar, será como las estrellas, como la arena, y todo aquel que quiera pertenecer a Yeshua HaMashiach, que quiera, tendría que aceptar las leyes de él. Dice: si me amáis, guardar mis mandamientos. En el contexto hebreo, en el olivo natural, es donde están los mandamientos, es donde está la Torá, es donde están las fiestas, es donde está el Shabbat. Si no tenemos nada de esto, estamos muertos espirituales. Justino Mártir hace un discurso donde le dice que todo aquel pueblo que estaba marcado por la circuncisión, él le dice a la gente en ese tiempo de que no deberían de creerles a los judíos, a los israelitas, porque ellos fueron los que mataron a Mashiach, y que ellos son unos malditos, por eso que el Eterno los había señalado con la circuncisión, para que ellos tuvieran el poder de deshacerse de ellos y de matarlos. Por eso fue que empezó también lo de la Santa Inquisición o la Inquisición, por lo cual se valían para hacer desastres y a querer acabar con el pueblo de Israel. Han querido acabar porque es el pueblo elegido por nuestro Abacadosh, pero no lo podrán hacer. También
allí fue donde a través de estas mentiras también empezó Constantino a reunirlos a una sola fe. Y esa sola fe fue el catolicismo. A base de mentiras y a base de juzgar y criticar, matar, aborrecer todo lo que era a los judíos, a los israelitas, se fue formando la Iglesia Católica, donde se firmaron o se eligieron algunos decretos, porque Constantino no sabía ni qué, si Jesús era Dios o Dios era Jesús, y estaba todo confundido. Entonces Constantino manda traer a todos los obispos e iglesias fuera del contexto hebreo y los reúne en una asamblea, en una junta, y les dice: ustedes aquí me van a decir si es Dios o qué, pues qué es lo que está pasando, porque necesitamos creer en una sola fe, en una sola cosa. Entonces sacaron a Yeshua del contexto hebreo para meterlo a un contexto griego, donde ellos elegían qué sí era Dios o qué no era Dios, donde ellos tenían la autoridad, dicen ellos, que aún por encima de la Torá, por encima de la Biblia. Y no es verdad. Lo que Dios ha decretado, lo que Dios ha escrito, escrito está. Eso es lo que debemos de cumplir, las leyes de un Dios, de un rey, de nuestro Elohim. Por eso se trata de que estudiemos la Torá, y ahí vamos a encontrar que dice: salir de allí, pueblo mío, para que no sufran lo que viene para estos mentirosos, estos que han formado otra creencia fuera de mí. Ellos tienen su raíz en los padres de la iglesia en el año 200, 300 o 400, cuando nosotros, nuestra fe, nuestra creencia está fundada en los profetas, en los salmos, en la Torá, en el año 400 antes de Mashiach. Necesitamos estudiar todas estas cosas para poder platicar de ellas. Si no, no sabemos ni por dónde andamos. Por eso dice: paraos en los caminos, preguntar por las sendas antiguas, ver cuál es el buen camino, ver cuál es la verdad y andar allí. Y por eso es que le damos gracias al Eterno, que nos ha sacado de las tinieblas a la luz. Por eso dice que debemos estar día y noche. Pablo, aún en la cárcel, decía: tráeme para acá los libros que dejé sí, en otro lado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa era su creencia de él, o esa era su fe, estar en el estudio día y noche. En la cárcel fue donde más libros escribió. Cuando a veces nosotros estamos aislados, estamos por esta pandemia restringidos, y nos asustamos, nos enojamos, pero no nos ponemos a estudiar. Y pues bien, amados, yo les dejo esto en su corazón, en su mente, en su conciencia, para que ustedes no me crean nada. No es mi intención que me crean, tampoco es mi intención convencer a nadie. Por favor, estudien ustedes mismos, y por ustedes mismos elijan por dónde van a andar. Si quieren preguntar por las sendas antiguas, pues a comprar lo que es Torah, a comprar dice por ahí la palabra: compra Torah y no la vendas. Y bien, amado, que el Eterno te bendiga, que el Señor te dé un corazón de estudiante, y que te pongas a sus pies como Pablo a los pies de Gamaliel, así nosotros a los pies de nuestro amado Abba Kadosh,
en el nombre de Yeshua HaMashiach. Toda Rabá. Que el Eterno los bendiga. Shalom, shalom.